Buenos días o buenas tardes, soy Mónica Martínez Sariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en esta comunicación voy a hablar sobre una experiencia docente llevada a cabo en el Máster en Cultura Audiovisual y Literaria de mi universidad, donde impartí durante un par de cursos la asignatura Literatura Actual. Esta experiencia docente tiene por eje temático la realidad histórica del 11M y su ficcionalización en obras literarias, pero también en otros medios discursivos, como la novela gráfica, el cine e incluso la canción. Los atentados del 11M en Madrid, que sacudieron el país hace ya casi 20 años, constituyen una de las grandes heridas abiertas en la historia reciente de España. Como es sabido, el jueves 11 de marzo de 2004, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana, tuvieron lugar en la estación de Atocha 10 explosiones en 4 trenes de cercanías que provocaron casi 2.000 heridos y 193 muertos. Los primeros en narrar lo ocurrido fueron los medios de comunicación, en lo que supuso uno de los ejemplos de manipulación periodística e informativa más llamativos de la historia reciente. Pero desde muy pronto surgieron también obras de ficción en diferentes medios discursivos: literatura, poesía, narrativa, drama, cine, canción popular y cómic o novela gráfica. En esta comunicación, como decimos, describimos una experiencia didáctica llevada a cabo en la asignatura Literatura Actual del Máster en Cultura Audiovisual y Literaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 2 cursos académicos, 2020-2021 y 2021-2022, en el marco de un módulo didáctico dedicado al estudio de la transfiguración literaria de acontecimientos históricos recientes en la ficción española de nuestros días, actual, entendiendo por literatura actual la que abarca desde 1975 hasta 2023. El corpus literario es bastante nutrido. Para este trabajo efectuamos una selección. Lo integran la plaquette lírica Cartas para Angélica de Beatriz Villacañas de 2016, la obra teatral Ana, el 11 de marzo de Paloma Pedrero, pieza representada en 2015, pero incluida ya en la compilación 11 voces contra la barbarie del 11M de 2006, las novelas La piedra en el corazón y Madrid Blues de Luis Mateo Díez y de Blanca Riestra, respectivamente, de 2007 y 2008. Y como representantes del tratamiento en otros medios discursivos, que es la temática de este simposio en particular, consideramos 11M, la novela gráfica, y la película Chicos Normales, de Daniel Hernández. La novela gráfica es de 2009 y la película de 2008. Establecemos asimismo de manera paralela, complementaria, lo desarrollaremos sobre todo en la versión escrita, algunos lazos de unión con manifestaciones en la cultura popular, la canción Jueves de A las 5 en la historia de La oreja de Van Gogh, y otras manifestaciones literarias y cinematográficas que no consideramos aquí por mor de la brevedad, como los primeros poemas homenaje recogidos en 2 antologías poéticas tempranas del año 2004, novelas como La vida antes de marzo de Gutiérrez Aragón de 2009, El corrector de Menéndez Salmón de 2009, Saliendo de la estación de Atocha de Ben Lerner de 2013 e incluso el relato breve Atentado, incluido en el volumen Contento del mundo de José Sánchez Pedrosa de 2008. También consideramos la película una película muy reciente de 2022, pero bueno, en esta comunicación no la vamos a abordar porque de hecho en la actividad didáctica no la tratamos, porque la última vez que impartimos la asignatura fue en el curso 2021-2022, pero se impartía en el primer semestre, de modo que esta película reciente no está aquí incluida. Solo consideramos, esto es importante precisarlo, obras de ficción. Las de carácter documental quedan excluidas de nuestro corpus. Como paso previo, empezamos realizando una presentación básica de cada una de estas piezas. Empezamos con Cartas para Angélica.
Cartas para Angélica es una obra presentada en un acto homenaje al 11M celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en 2017. Se trata de una plaquette donde se incluyen una serie de poemas dedicados por la profesora de filología inglesa Beatriz Villacañas, nacida en 1964, a su alumna, que tienen aquí en la imagen. Voy a mover la mía para que se la vea. Su alumna Angélica González García, que falleció cuando tenía 19 años y cursaba precisamente la carrera de filología inglesa en la universidad. Pese a la huelga que había convocada para el día del 11 de marzo, Angélica tenía algunas gestiones pendientes que hacer y por eso cogió A sangre fría de Truman Capote, una lectura obligatoria de la carrera que estaba cursando, y se dirigió a la estación de Alcalá de Henares para montarse en el Cercanías de todos los días. Murió al llegar a Santa Eugenia, a la entrada misma de Madrid. Beatriz Villacañas procede de una familia de poetas, ya que su padre, Juan Antonio Villacañas, cultiva también la poesía. Y de hecho, el poema que comentamos en clase, la carta 5, la carta quinta, incluye a modo de exergo unos versos de su progenitor, dedicados a quien a su vez fue su padre, es decir, el abuelo de la autora. Este epígrafe, tomado de Última carta al padre, de 1968, dice: «Hasta la vista, padre. Cuando baje esta carta al fondo de tus manos, léela como sabes, como la leen los muertos, y no pienses siquiera en la respuesta que nos darás un día». Y ya el poema en sí mismo dice: «El poeta me presta gustoso sus palabras para que yo las ponga junto a ti, porque, Angélica, ahora tú sabes ya leer todas las cartas de esa manera sabia que nosotros todavía no hemos aprendido. Ahora tú eres maestra. Se quedaron pequeños todos aquellos libros que leías. Ellos siguen buscando en su palabra escrita la respuesta que todos perseguimos, la que ahora está en tus manos. La guardas para ellos, para Ángel y Flori, para el hermano Abraham. Qué hermosa subversión, señor, llamarse Abraham con 18 años. Desde esta vida hecha de preguntas, ellos, junto a nosotros, aguardan la respuesta que les darás un día». Bueno, desarrolla el poema ese tópico según el cual los muertos, desde la eternidad, alcanzan una total omnisciencia, de modo que se invierten los papeles y quien fue alumna y dejó de serlo cuando el atentado le arrebató la vida, se ha convertido ahora en el más allá en maestra, y por eso incluso aquellos libros que como estudiante de filología leía, incluso el que llevaba en el tren fatídico, se le han quedado ya pequeños. El abordaje de la temática, como vemos, mezcla lirismo y cotidianeidad. Pasamos a los textos narrativos. Hay muchos, pero para su comentario detallado en clase seleccionamos únicamente dos: La piedra en el corazón y Madrid Blues. El siguiente texto al que nos referimos, por tanto, es La piedra en el corazón, de 2007, de Luis Mateo Díez. Se trata en este caso de una novela fragmentaria y elíptica, polimorfa, diríamos, a medio camino entre el diario, la epístola y las confesiones, y el 11M, más que como protagonista directo, aparece como telón de fondo de la vida de una familia sacudida por el drama de la anorexia de la hija, Nima. Se aborda, pues, la temática de la impotencia ante el dolor que causa la enfermedad de un hijo sobre el telón de fondo del horror colectivo del 11M. Es también una novela, Madrid Blues, de Blanca Rieste, que se muestra como una especie de cuenta atrás que pretende ser una metáfora del destino, de lo inevitable. En este caso, la forma narrativa es la de una novela coral, pues se entrecruzan a raíz del 11M las vidas de varios personajes: un periodista, una astróloga, un decorador, un albañil y un viejo sindicalista. En esta novela, que es la quinta en la trayectoria de la autora, la novelista, según sus propias palabras, intenta transmitir la idea de que la vida es bella a pesar de lo malo, de las injusticias, de que nos acecha la posibilidad de que el horror aparezca en cualquier momento. Ese era su propósito. Es importante el dato de que la novela está escrita desde fuera de España, concretamente desde Nuevo México, en Estados Unidos. Declara la autora: «Vivía en un lugar aislado, desértico.
y tenía la impresión de que Madrid no existía. Era como si necesitara recrearla para que existiera. La necesidad de perspectiva, la novela se escribe desde lejos y transcurridos ya 4 años desde los acontecimientos, es un punto clave en la reflexión metaliteraria no solo de esta novelista, sino también de la mayoría de los autores incluidos en este corpus. La siguiente obra a la que nos vamos a referir pertenece al género teatral. Se trata de la pieza titulada Ana 11 de marzo, representada en 2015, pero, como ya dijimos, originariamente incluida en el volumen colectivo 11 voces contra la barbarie del 11M de 2006. Versa sobre 3 mujeres que se llaman Ana, de ahí el título, y son, respectivamente, la amante, la madre y la esposa de un hombre que fue víctima de los atentados del 11M. Cada una reacciona de manera diferente al conocer la noticia de la muerte de este personaje masculino, que aunque no interviene en la obra como tal, es omnipresente en ella, como el caso famoso de Pepe el Romano en la obra de Lorca. Estos personajes femeninos, que comparten el nombre de Ana, reflexionan, por tanto, de diversas maneras. El amante, al enterarse por la televisión, por las noticias del atentado, trata de localizar infructuosamente a su amado. No recibe respuesta, lógicamente, a sus llamadas, ni tampoco puede preguntar por él a nadie. La esposa espera noticias en una sala de hospital, junto con una inmigrante rumana que espera a su vez noticias de su hijo. Es otro de los personajes femeninos de esta obra, importantes, aunque no es una de las Anas. Y finalmente la madre de la víctima, del hombre, que presa de la demencia senil se expresa de forma descarnada y sin filtros. En general es una obra donde prima la reflexión existencial, profundamente lírica por momentos y cargada de simbolismo. Las 3 Anas aparecen en un momento dado transfiguradas en las 3 parcas. No hay soflama política ni contenidos de esta naturaleza. Con esto pasamos a la novela gráfica, en la que la reflexión política sí está presente. La novela gráfica, elaborada conjuntamente por Gálvez, Guiral, Mundet y González, y publicada en 2009, recuerda los acontecimientos que tuvieron lugar en el atentado a partir de la sentencia sobre el juicio del 11M. La obra, que empieza y acaba a las puertas de la Audiencia Nacional el día de la sentencia, ofrece en formato cómic una reconstrucción de los hechos desde la preparación del atentado hasta la detención de los encausados y su juicio. Tiene, por tanto, un valor documental, pero también introduce personajes ficticios cuyas peripecias se dramatizan. De ahí que, bueno, la incluyamos en el corpus, porque decíamos que si se trataba de una obra meramente documental no tenía cabida. Desde el punto de vista de la factura, esta novela gráfica tiene la peculiaridad, de buen gusto, de huir del tremendismo y del gore, también por respeto a las víctimas, en tanto que presenta los momentos más traumáticos a través de imágenes en negativo. Y por último, por incluir un ejemplo de otro de los medios discursivos abordados en este simposio, mencionamos la película Chicos Normales, ópera prima de Daniel Fernández, de 2008, que presenta la peculiaridad de estar rodada en árabe. Al igual que la novela gráfica, aparece como un híbrido de documental y ficción sobre las vidas de 3 jóvenes de Yamameswak, un barrio marginal de la ciudad de Tetuán, en Marruecos, donde nacieron 5 de los terroristas suicidas del 11M. El objetivo del cineasta, como se desprende del título, era ahondar en las causas de que unos chicos normales acabaran perpetrando una atrocidad de este calibre. Se trata de un ejercicio de empatía destinado a trabajar el valor de la interculturalidad, que es hoy en día competencia central, transversal, mejor dicho, en todos los proyectos docentes universitarios de la Facultad de Filología en la que trabajo. Pues bien, para una vez presentado el corpus, podemos esbozar cuáles fueron los ejes de reflexión sobre los que se articuló el debate con los estudiantes durante los cursos académicos en que impartimos esta materia. Las actividades que sobre este corpus se plantearon fueron ante todo de naturaleza teórica y crítica, relacionadas con las competencias de la asignatura, que se insertan en un máster de orientación investigadora. Involucraron, en primer lugar, la reflexión sobre el abordaje por parte de diferentes creadores de una misma temática a través de lenguajes diversos, con atención a fenómenos de confluencia y de divergencia,
Y el comentario lo llevamos a cabo desde una doble aproximación narratológica y comparatista. Estudiamos en primer lugar cómo se expresa la historia en forma de fábula o discurso, el modo en que en distintos medios se organiza la historia a través de modalización, espacialización y temporalización, y luego, tomando como tertium comparationis el 11M, establecimos comparaciones en perspectiva y tono. En segundo lugar, abordamos la relación entre literatura e historia, estableciendo una distinción básica entre novela histórica y literatura testimonial. En concreto, distinguimos entre literatura de temática histórica, normalmente novela histórica, capaz de ofrecer una versión matizada del suceso tras el paso del tiempo, para lo cual habían de haber transcurrido al menos 30 años desde los acontecimientos narrados según Galdós y al menos 70 según Walter Scott, por citar dos de los máximos representantes en la literatura universal de la novela histórica, y la literatura testimonial, que carece de perspectiva, aparece marcada por la incertidumbre y es a menudo, aunque no siempre, trivial. En el caso de las obras estudiadas aquí, se tratan todos los casos de literatura testimonial, ya que el tiempo transcurrido desde el 11M era, en el momento de redacción y publicación de las obras, todavía escaso. Traemos a colación, en este sentido, una cita de José Carlos Mayner, donde se plantea: fue la irrupción de una realidad que desbordó todo, que no se ha asimilado y que está como un quiste que oculta la insatisfacción política y social que se ha agudizado desde entonces, a la vez que descubre la sensación de vulnerabilidad. Gutiérrez Aragón ha sabido también sintetizarlo adecuadamente al plantear que el recuerdo de los muertos está todavía presente. Todavía no es novela histórica, es novela de la emoción, y para eso se cuenta con que el lector también es contemporáneo de los hechos. Esto lo decía en 2014. Suele afirmarse que esta producción express, surgida de la emoción inmediata, del desahogo o de las necesidades de mercado, está condenada a ser baja literatura. Ahora bien, esta no siempre es una ecuación válida. Hemos visto, en efecto, que no se trata en todos los casos de literatura trivial, y el paso del tiempo nos permitirá, tal vez, considerar la significación y valía de algunas de estas obras. En definitiva, en esta comunicación hemos descrito una práctica docente llevada a cabo durante 2 cursos académicos en la asignatura Literatura Actual del Máster en Cultura Audiovisual y Literaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El módulo del que esta actividad formaba parte estaba dedicado al estudio de la transfiguración literaria de acontecimientos históricos recientes en la ficción española de nuestros días, considerando sobre todo manifestaciones literarias, pero también en otros medios discursivos. Y, una vez presentado y analizado el corpus, las actividades que sobre él se plantearon fueron teóricas y críticas, de acuerdo con las competencias asignadas a la asignatura en el plan de estudios. El debate giró en torno a un doble eje: la reflexión sobre el tratamiento de una misma temática a través de diferentes medios discursivos o lenguajes, y el debate sobre la dialéctica, literatura e historia. Se trata de una actividad interesante en tanto que extrapolable también a otras temáticas igualmente generadoras de obras literarias y artísticas actuales, como la caída del muro de Berlín, el 11S, la guerra de Irak o incluso, mucho más reciente, el COVID-19. Pero eso sería ya asunto de otra comunicación. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su interés.